y la demanda, ¿no? Entonces, la oferta y la demanda sería la que regularía el tema de el acceso a estos recursos naturales. Y Adam Smith mencionaba que si funcionaría todo bien, pues tendríamos una mano invisible del mercado que podría regularlo en sí, ¿no? En caso de, para poder tener la mayor utilidad. De todas maneras, ¿cómo se trabaja esa asignación de recursos, ¿no? Entonces hay diferentes imperfecciones del mercado, esas se llaman fallas de mercado, sobre la decisión de los recursos escasos, que esto se basa en el tema de qué tipo de recursos, además del recurso se tiene el capital, el trabajo, para que tengamos esos recursos para nosotros y las próximas generaciones, que de esa manera podemos realizar no empeorando las condiciones para otro, como indicaba en este caso Pareto. Esas fallas de mercado indican que el mercado realmente lo resuelve todo con una mano invisible, entonces existen de hecho muchas fallas de mercado y en ellas actúa a veces el Estado. Entonces, gran parte de esto tiene el tema de cómo realmente se asigna el recurso. Por ejemplo, ¿no? Tenemos las luces de las calles que serían una falla de mercado. ¿Por qué? Porque de hecho es un bien común para todas las personas poder acceder al alumbrado público, ¿no? Porque de lo contrario, si es una empresa, no sería rentable su inversión para poder recuperarla, para que todo el mundo tenga acceso a la energía eléctrica, ¿no? Por ello, entonces, el gobierno, como es una falla de mercado, se encarga de realizar esta tarea, cubriendo este tipo de acción y de necesidad, sobre todo, de la población. Entonces, estas fallas de mercado, que son unas 5, las soluciona realmente el gobierno. Pero ¿dónde existen también? Hay la parte de externalidades, que la parte ambiental yo creo que conoce muy bien, en el tema de que hay externalidades que no están incluidas en los costos y afectan a otra persona, por ejemplo, la contaminación del ambiente, y también afectan al tema de sanitario, de la salud en sí. ¿Y por qué hay fallas de mercado? Por también falta de información, ¿no? Que no podemos tomar realmente una decisión al comprar un tipo de bien para que maximicemos nuestra utilidad o nuestra satisfacción. Entonces, en este tipo de mercado, el Estado podría aumentar realmente su eficiencia con intervenciones que permitan maximizar realmente la utilidad de cada uno de los consumidores que somos. Entonces, como les mencionaba, estas fallas de mercado son 5, que están los bienes públicos, las externalidades, la competencia imperfecta, la distribución desigual de la renta, la inestabilidad de los ciclos económicos. En los bienes públicos, principalmente hay el tema de exclusión y rivalidad, ¿no? La exclusión y la rivalidad, los cuales están, digamos, delimitando cada uno de estas características de estos bienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la exclusión, que es un bien que está sujeto a exclusión, y, por ejemplo, en este caso tenemos un bien privado, que es rival, ¿no? Porque solamente hay un grupo que puede beneficiar de él, entonces es exclusivo, y es rival porque reduce, en el caso de este bien, para que esté disponible para otros. En el caso de un bien que no es excluible y no es rival, como son los bienes públicos, ahí tenemos pues la luz, el agua y otro tipo de bienes. O en su caso un bien caracterizado por exclusión y no rivalidad, es una carretera que efectivamente es excluible porque tengo que pagar el peaje, pero no afecta a otras personas si reduzco el uso de ese bien, ¿no? Entonces ahí es, por ejemplo, una carretera con peaje. Y diferentes bienes y servicios se encuadran en este tipo de características para demostrar lo que realmente el bien público, qué significa en sí. Y para ello, la parte económica, pues utiliza diferentes funciones, ¿no? Y esta es la función del beneficio marginal. Para entender este tema de tasa marginal,
en relación al bien público, bien privado, se utilizan diferentes fórmulas, ¿no? En este caso, para poder contar con un análisis más específico. Pero bueno, después tenemos las externalidades en el tema de que estas externalidades son positivas o negativas para los agentes económicos, no las personas, pero si no son los agentes económicos, que son los que compran y venden en los mercados para que estos se vean o no afectados en su utilidad o en su producción sin que ellos sean implicados directamente. Entonces, es una externalidad, por ejemplo, la contaminación de una empresa, de una fábrica, que en este caso puede afectar la sanidad de un barrio, ¿no? O también hay externalidades, volviendo, positivas en el caso de la polinización, ¿no? Si yo tengo una cantidad de abejas, pues es una externalidad positiva porque va a ser va a ser la fecundación de diferentes flores, plantas, y voy a tener mayor cantidad de frutos para mi cosecha, ¿no? En este caso, una externalidad positiva. La competencia imperfecta también se presenta en cuanto a que ahí se afecta, hay una cantidad de agentes económicos que pueden afectar los precios de mercado. En este caso se relaciona la cantidad y precio de los bienes y una curva de demanda. Los tipos de competencia imperfecta, más conocidos por ustedes también, yo creo que es la de monopolio, donde solo hay un oferente y es un grado completo de control del precio, ¿no? Por ejemplo, el tema de una empresa de telefonía, o en su caso, en este caso la panela de agua potable, cuando no es regulada, ese sería un tipo de competencia imperfecta. O el tema de oligopolio, donde hay pocos ofertantes con productos homogéneos o diferenciados, y ahí está la parte de la fabricación de autos que son diferenciados o productos químicos que no son diferenciados. Y el grado de control de sobreprecio pues no es completo, tiene un grado de control de precio. Luego hay la competencia monopolística, donde hay muchos oferentes con productos diferenciados, y ahí se tiene el ejemplo de la comida rápida, o en su caso ya al revés, el tema de pocos demandantes, un solo demandante y tiene el precio control del precio, tiene el control del precio, y ahí está sobre todo el tema de las obras públicas. Entonces, y el último, que serían pocos demandantes y no tiene realmente un control sobre el precio. Entonces, ahí están las grandes distribuidoras. El cuarto sería la desigualdad de la renta. Entonces, la desigualdad de la renta es la manera en la que se reparten los ingresos y las rentas generados por los diferentes factores de producción. Entonces, ahí está el capital, la fuerza de trabajo y en relación a la distribución de la renta. Entonces, es el ingreso de los diferentes factores productivos, donde se incluye también la tierra, y esta distribución no es igualitaria para todos. Entonces, crea un desbalance, una distinción de clases sociales en base a ese ingreso, porque no todos tienen acceso ni al trabajo, o a la tierra, o al capital. Entonces, esta renta recibe cada factor de producción, depende del valor que es capaz cada uno de generar, ¿no? Y también en cuanto a su posesión, ¿no? En cuanto a su generación de trabajo o capital que pueda tener y pueda utilizar. ¿Cómo se mide la distribución de la renta? Entonces, se tienen las curvas de Lorenz, donde se tiene la distribución en el eje horizontal, por ejemplo, el de población, donde se pone los ingresos de los países en el eje vertical, y hay una línea en la cual un poco se representa la parte de cuánto esa población va a ir incluyéndose en un tipo de renta. Luego se tiene al índice Gini en esta distribución desigual de la renta, donde hay valores entre 0 y 1 a partir de esta curva de Lorenz, donde 0 es realmente la distribución menor y 1 es donde realmente toda la renta se lleva solo una cantidad de personas.
Es una medida económica que sirve para calcular las desigualdades de ingresos que existen entre países o entre ciudadanos de un solo país. Este se encuentra entre 0 y 1 y se mide a través de una fórmula donde está la acumulación de población y la acumulación de ingresos en base a estas curvas de desigualdad que se puede entender gráficamente a través de esa curva de Lorenz. El quinto sería la inestabilidad de los ciclos económicos, y los ciclos económicos se muestra que tienen diferentes fases. Estas fases vienen con una etapa de recuperación o fase inicial o final del anterior ciclo, en la que la economía está estancada y va creciendo lentamente. Esa actividad se expande a un mayor crecimiento económico, también por mayor explotación de los factores de producción, un auge, un crecimiento, y llegando a un tope, pues recae a una recesión donde se reduce realmente el consumo de inversión y la producción de bienes y servicios, lo cual crea desempleo y crea un clima de depresión, el cual cada tiempo se va repitiendo a través de los ciclos económicos, pero sobre todo digamos, con la inclusión de otros factores, ¿no? No solamente de la misma economía por sí, pero sino sobre la explotación de los recursos naturales. Y ahí se ven diferentes tipos de ejemplos en el tema de las guerras o que motivan ese tipo de confrontación y búsqueda de nuevos recursos naturales para su explotación, no uso ni aprovechamiento, que permite una expansión de estos ciclos económicos. Entonces, las funciones del Estado para resolver esas fallas de mercado, hay la función asignativa, que fomenta esa eficiencia económica para que se produzcan bienes en cantidad, los cuales son deseados por la sociedad, una función distributiva, en la que la equidad mejora la distribución de la renta, asegurando un mínimo bienestar a todos los ciudadanos. Entonces, ahí se trata de dar la disponibilidad mínima para todos. La función estabilizadora, que estabiliza la economía y propicia el desarrollo económico. No hay estabilidad con grandes ciclos, como se ha visto, hay un desequilibrio, pero trata de normar una estabilidad a más largo plazo. Y se tiene este cuadro resumen en el cual el Estado interviene realizando esas tres funciones, la asignativa, distributiva y estabilizadora, para corregir estos fallos de mercado. Los fallos de mercado, por ejemplo, el de asignativa, corrige el de competencia imperfecta, externalidades y bienes públicos, para que lleven a situaciones que no se desea de la sociedad, como no se produce la cantidad que se desea de esos bienes, en la parte de función asignativa. La función distributiva permite corregir el fallo de desigualdad de la distribución de la renta, para que estos bienes puedan ser distribuidos de manera equitativa entre los ciudadanos, perdón. Y la función estabilizadora de la economía, que combina esas frases de empleo, desempleo, ¿no?, con un efecto negativo para la población. Pero de todas maneras, un poco la cantidad de a qué está llevando estas fallas de mercado si estamos en un sistema económico insostenible, las cuales permiten realmente estos bienes, ¿no?, sean o rivales o no rivales, o excluibles o no excluibles, como en el caso que hemos visto que el medio ambiente es un bien público mundial, porque no es excluible y no es rival, porque todos podemos usar y no tendría que dejar de nuestro uso, no permitir el uso de otros ciudadanos del medio ambiente, pero en el caso de que tengamos externalidades, pues ese esfuerzo también permite que estas fallas de mercado tengan que ser resueltas, ¿no?, por una entidad, por un
gobierno en este caso. Y en este gráfico también hay el tema de los consumidores parásitos o polizones, que es otro término, que es de las personas que realmente aprovechan este tipo de fallas de mercado para poder beneficiarse de la regulación de este tipo de sistema y de mecanismo. Luego, la tragedia de los bienes comunes. Está el bien común, efectivamente, el bien rival, que en el consumo de una unidad del bien para un individuo impide utilizarlo al otro, o no excluible en el estado de no es posible excluir a otra persona en consumir el bien. Y aquí están los pescadores que inician la explotación pesquera, se instalan nuevos pescadores, existe una sobreexplotación de la zona pesquera, se sobrepasa el nivel que se tiene de regeneración natural. Entonces, en este caso ya se tendría que excluir realmente a algunas personas para que se pueda continuar con la permanencia y la renovación realmente de este bien común. Y los excesos de este sistema económico pues nos llevan a diferentes consecuencias, además que son fallas que pueden ser resueltas supuestamente por el Estado, pues nos llevan a que tengamos una mayor concentración urbana, una subproducción o una sobreproducción de los bienes y servicios. La propiedad acapara estos medios de producción para una regulación que ya no está relacionada al Estado. También el tema de este exceso económico nos lleva a la obsolescencia programada, de hay una generación continua de otros bienes, del usar, botar, el usar y tirar, y crean a veces necesidades que no son necesidades, son necesidades ficticias para un tipo de consumidor, pero sobre todo para la sed de ganancia y la acumulación de capital como factores de producción, y la especulación sobre estos bienes, también los bienes inmuebles y la parte de tierra, que era, como les mencionaba, la parte de las tierras agrícolas, y sobre todo a quién pertenecen las mismas, ¿no? Entonces, es bastante complicado porque en muchas partes del mundo, pues está la posesión de la tierra está limitada a una cantidad de personas, a una cantidad de hectáreas, y es una parte de los factores de producción que podrían hacer un desbalance y no permitir una regulación de las fallas de mercado. Esa sería la de fallas de mercado. En la unidad 1 están descritos este tema con mayor precisión, y continuaríamos con el tema 2. Creo que se han unido algunos compañeros, puede ser. No sé si me siguen escuchando. Buen día. Se le escucha, doctor. Sí, se le escucha. ¿Hay alguno más que se ha unido recientemente? Hernán Chuca, por ejemplo. Hernán, buen día. Continuamos. El siguiente sería el de preferencia relevada. El siguiente tema, preferencias y preferencia relevada. De hecho, normalmente en la economía normalmente se tienen diferentes preferencias, ¿no? Prefiero un bien o un servicio que a otro en relación a una cantidad de dinero o presupuesto que tenga. Entonces, es un enfoque relacionado a la microeconomía principalmente, y la teoría especulativa del comportamiento del consumidor, como lo menciona ahí Pareto y Marshall. Entonces, estos agentes económicos toman una decisión de qué consumo van a tener a su cantidad de capital que tengan, basado en algunas preferencias de manera racional, y puede ser de
manera medible y observable. Acá tengo, bueno, es un modelo de negocio en el tema de Skype, ¿no? Un poco la parte ya de marketing y cómo realmente yo hago que, como empresa, hago que tenga un consumidor una preferencia. Pues tengo este tipo de cuadro en el cual tengo la propuesta de valor, el Skype realmente qué necesidad tiene en relación a un consumidor y en cuanto a su preferencia, pues tiene la oferta de software en sí. La relación con el cliente es una personalización masiva y los canales de distribución son el software. Entonces, ¿qué hace esa preferencia? Esto es un ejemplo en relación a cómo puedo ver que realmente tengo que preferir un servicio o un bien en relación a otro. Y un poco la idea de la misma empresa viene acá, ¿no? Un poco la estructura, la ingeniería comercial, cómo realmente la empresa me permite que yo tenga esa preferencia. En ese caso, tengo una evaluación de toda la estructura de costos, cuántos son los ingresos, qué segmentos de mercado, cuáles son los recursos claves que voy a utilizar, cuál es realmente mi puesta en valor. Realmente el negocio del Skype o del Teams o del Zoom realmente es solamente la comunicación, ¿no? Entonces tienen una estructura de costos realmente interesante en base a una cantidad de ingresos maximizados, sobre todo a la escala global. Y eso me permite realmente preferirlos en base a uno u otro, en base a un mapeo de su modelo de negocio que podría utilizarlo para todo tipo de iniciativa. Pero bueno, en relación a la preferencia relevada, ahí indicamos a Paul Samuelson, que desarrolló en este libro de teoría del consumo para términos de preferencia relevada, esta teoría clásica del bien del consumo 1, del consumo del bien X1, del consumo del bien X2, que extrae funciones de utilidad. Funciones de utilidad significa las funciones que me dan mayor beneficio, mayor, realmente me permiten pues, contar con mi mejor preferencia para mi consumo. En este ejemplo, y la curva realmente que ustedes tienen, son una X1 que es el bien 1, el X2 que es el bien 2, el bien número 2, y una línea de restricción presupuestaria, la R1, que permite que yo elija entre el bien 1 y el bien 2 una cantidad. Por ejemplo, en este caso, sería la A, el punto A, el que elegiría en relación a una cantidad del X1 y una cantidad del X2, y que está sobre mi línea de restricción presupuestaria. Obviamente el A va a ser preferido al B, ya que tiene toda la opción de utilizar toda mi renta, ¿no? Entonces, es realmente una preferencia en base a la opción B, que sería inferior en cuanto a cantidades y estaría dentro de mi renta, pero efectivamente el axioma débil me diría que es preferible el A que el B en este caso. El punto C, que estaría fuera de esta línea, es un bien inalcanzable según mi restricción presupuestaria, porque no tendría que uno de los bienes, o X1 o en X2, en este caso el X1, que ha bajado de precio, pues disminuiría la cantidad, perdón, el X1 que ha aumentado de precio disminuiría la cantidad y permitiría comprar mayor cantidad del bien 2, del X2. Entonces mi curva de restricción presupuestaria se modifica para poder utilizar el axioma fuerte en el cual se elige, en este caso, el C sobre el A y el A sobre el B, como inicialmente se había visto, y C se revela entonces indirectamente preferido a B, ¿no? Eso un poco por el tema de el cambio de nuestros costos de cada uno de los bienes, ¿no? Entonces, la preferencia es revelada en relación a esta línea de restricción presupuestaria, pero sobre todo sobre la cantidad y diferenciación de los costos por cada uno de los bienes. Hicks entonces simplifica un grupo de bienes por uno único con la condición de que sus precios permanezcan constantes. Entonces, por ejemplo, Juan gasta toda su renta, entonces ahí solamente tenemos un bien en el cual él va a tener una restricción presupuestaria y se acaba ahí. La función de utilidad
cómo se presenta normalmente en economía la parte de ingreso. M, que sería la cantidad de ingreso disponible o renta, que estaría en horizontal, y la cantidad de utilidad del bien. Normalmente es una curva cóncava o cuasi cóncava, creciente, que representa la función en cuanto a mi mayor satisfacción en base a una cantidad de ingresos. Y también una elección, obviamente, de diferentes bienes. De todas maneras, como se ve, la cantidad de ingresos en relación a mi maximización llega a un límite. No es que a mayor cantidad de ingreso voy a seguir aumentando mi cantidad de satisfacción en sí, sino que voy a tener que tener en un momento que las unidades marginales o el aumento, digamos, de estas unidades, pues tampoco me van a dar o van a tener un valor suficiente para seguir continuando su incremento, ¿no? Entonces, la preferencia relevada permite conocer la distribución que ha dado el sujeto a su renta en distintos precios y rentas, tratando de comparar las que había realizado inicialmente, las que tiene después de un cambio de precio y sujeto a diferente cantidad de renta, incremento o decremento de su renta. Es decir, es una manera de poder conocer desde una empresa cuál es la elección que va a tener ese consumidor, no solamente por el esquema de negocios que les he mostrado antes en el tema del Skype o el Zoom, pero también en base a su renta, que es también importante, y ese tipo de preferencia se puede revelar en base a una cantidad de renta o a una diferenciación de precio y de mercado. Bueno, continuamos. No sé si tienen alguna consulta y si no, vamos, continuamos. Voy continuando por los tiempos también, en relación al de elección. De todas maneras, estas presentaciones y también el texto guía van a estar en la plataforma. No sé si más bien ustedes coméntenme cómo han ido cada uno de los módulos actuando. Tal vez ahí alguno me puede compartir en relación a las presentaciones, si se han ido subiendo, o cuál ha sido la manera en la que ustedes han tenido la mayor facilidad de acceder a ellas o a los videos. Sí, doctor. Bueno, se ha subido en la mayoría de los módulos, tanto las presentaciones y también se ha realizado la grabación correspondiente de la clase, ¿no? Entonces, no en todos los módulos, ¿no? Pero también de igual manera lo han subido para que podamos tener en algún momento disponibilidad para poder acceder a las grabaciones. Ah, ya, de acuerdo, Minek. En este caso, por lo menos la de ahora, no sé si se está grabando, creo que con el Teams yo no la logro, entonces más tarde nos pasamos al Zoom y en el Zoom sí logramos hacer la grabación. De todas maneras, yo voy a ir subiendo las presentaciones y sobre todo la parte de los textos de apoyo de la unidad en el cual están definidas los diferentes conceptos. Cuando el de elección intertemporal va en relación al anterior tema y ahí trata ya diferentes subcapítulos, ¿no? En este caso tendríamos 6, el de restricción presupuestaria intertemporal, las preferencias intertemporales, la ecuación de Slutsky, el efecto renta y efecto sustitución, la inflación, el BAN y los bonos. Esta elección intertemporal, pues, va igual en ese mismo ejemplo de que yo elijo un bien o elijo el otro, ¿no? Y en dos periodos diferentes. En este caso tengo una renta actual y una renta futura. Entonces, hay dos periodos. Y dos consumos. El consumo 1 que es 100.000 y el consumo 2 que también es 100.000. Entonces, supongamos que dispongo de una renta de 100.000 en efectivo hoy y que está en una única renta que tenemos que pagar tanto el consumo actual como el consumo futuro, porque las rentas sirven para pagar consumos. Eso también un poco la parte de, yo creo que hay que ser también críticos con este módulo en el sentido de que la microeconomía me tiende a esta oferta y demanda y consumo en relación a una renta, sabiendo que la economía y el medio ambiente no es solamente esto.
Pero bueno, continuamos con el tema de la restricción presupuestaria actual y futura, donde también se genera el tema de una utilización de un interés, que supuestamente podríamos ingresar este dinero en un banco, entonces poder incrementar este tipo de renta que tengamos, y nuestra restricción presupuestaria en base a nuestro gasto, si consumimos actualmente o si consumimos todo en el futuro, A o B, ¿no? Entonces hay una pendiente negativa en base a este supuesto, donde también el banco podría generarnos algún tipo de interés. Si yo pongo estos 100.000 en el banco, aunque bueno, ahora las tasas de interés no son tan atractivas, pero bueno, este tipo de análisis en base al tiempo y esta restricción presupuestaria intertemporal. Entonces, ¿qué pasa si tendríamos nuestro capital pues, en el banco un 3% y se podría subir nuestro costo de oportunidad a un futuro de un 3% de los 100.000, unos 103.000. Y después tendríamos que hacer el cálculo de cuánto realmente tenemos que utilizar o en base a nuestro consumo, tener con nuestra renta en la actual o la futura. Y además hay esta diferenciación, ¿no? Porque no vamos a utilizar toda nuestra renta actual para pagar todo nuestro consumo, ni nuestra renta futura la vamos a utilizar completamente, sino podemos tener un ahorro en este caso. Entonces podemos, en este gráfico, las posibilidades de consumir toda la renta en el periodo F o ahorrar parte de la renta en un consumo futuro, ya sería el punto E, ¿no? En base a estas fórmulas, donde está la renta, por ejemplo, él dice el consumo máximo de futuro, pues la renta del futuro más la renta 1 multiplicado por 1 más ese interés, ¿no? Que teníamos como R del banco. Y estas preferencias, esta restricción presupuestaria se basa realmente en este tipo de análisis, ¿no? Y este tipo de curvas y nuestras elecciones como consumidores en base a rentas y nuestra elección de utilizarlas o no. Entonces, este tipo de análisis se tienen estas restricciones intertemporales, pero también hay preferencias en este tipo de tiempos. Para eso se usa este otro tipo de curvas que está a la izquierda, donde hay una preferencia del consumidor, como hemos visto, y una curva de indiferencia, que es esa curva convexa negativa, digamos, para que en este caso se tiene la curva de indiferencia que permite indicar cuál es nuestra máxima función de utilidad. ¿Cuándo es cuando voy a tener mayor satisfacción para consumir un bien X, un bien Y? En este caso, la relación marginal de sustitución, que es la relación entre X y el bien Y su relación con la pendiente, ¿no? Que es el máximo que puedo lograr en diferentes curvas, diferentes elecciones. Y esas diferentes elecciones, en base a nuestra elección de cantidad del bien E y bien X para una mayor utilidad, una mayor satisfacción de cada uno, pues tiene un mapa de indiferencia, que son varias de estas curvas de indiferencia, ¿no? Que permiten describir las preferencias intertemporales. Y estas preferencias intertemporales de un consumidor, iguales en el tiempo consumo de actual y futuro, para promover una relación marginal de sustitución. Puede ser positiva o negativa en base a la fórmula que se ha visto anteriormente, ¿no? Ese 1 más R por el precio 1 por el precio 2, que permite a nosotros calcular y tener esa relación. Por ejemplo, hay diferentes cálculos, diferentes ecuaciones en los libros y funciones en los libros de economía, en los cuales se puede hacer diferentes deducciones de este tipo de equilibrios. Entonces, este es por ejemplo, cómo se calcula el equilibrio del consumidor cuando es en base a su renta presente y futura y en base a una tasa de interés. Pues, ¿cuál es su elección que va a realizar a hoy o mañana en base a lo que él pueda tener o ahorrar, ¿no? En base a un precio de un producto P1, producto 2, producto y una función de utilidad de consumo 1, consumo 2. Este es un ejemplo en base a esta función de utilidad, donde se quiere calcular el equilibrio del consumidor, y esa condición de equilibrio del consumidor se muestra con esas pendientes, como se ha visto anteriormente, pendientes y curvas de indiferencia, en los cuales se va
trabajando en la utilidad marginal del consumo presente y futuro, realizando sobre todo en este caso lo importante a entender son las fórmulas en base a cada una que nos permita hacer este cálculo y hacer los reemplazos en base a cuál es el valor de la función de utilidad del consumo 1 y consumo 2, y tienen diferentes nombres. Por ejemplo, la del consumo futuro, en base se llama la senda de expansión, que es entre la proporción de lo que actualmente yo consumo y el futuro para un individuo, en base a esa fórmula donde estaba incluida también los intereses. Y la de restricción presupuestaria, la que ustedes han visto, esa línea de pendiente negativa, donde se va sustituyendo y se va generando la función de demanda del consumo presente, ¿no? Entonces, este tipo de cálculos es sobre todo la sustitución en fórmulas de las funciones que se tiene de consumo, de demanda, en base a los datos que se tienen acá para el cálculo del equilibrio de un consumidor, ¿no? En este caso, el consumo presente en base a los datos que teníamos, pues en el ejemplo es de 186, teníamos el consumo presente y el consumo futuro ya 102. Se los dejo acá para que ustedes lo puedan un poco revisar, desglosar, y en base a eso salen este tipo de representaciones gráficas, en los cuales los diferentes tipos de consumo pues hacen que uno o gaste toda su renta o ahorre toda su renta y se vuelva prestamista o prestatario en caso de un tipo de elección para futuro. Y en base a eso se formula esta ecuación de Slutsky con efecto de renta y efecto de sustitución. El efecto de renta efectivamente es cuando cambia ese precio que han visto ustedes entre un bien 1 y un bien 2 y se descompone en una, que sería un efecto renta y un efecto sustitución, que es un efecto total, ¿no? de nuestras curvas, donde se hace un incremento de los precios en sí y cuánto estoy dispuesto a sustituir un bien por el otro. Entonces, esto se calcula obviamente en base a estas líneas de restricción presupuestaria y las tasas de interés como están incluidas en las fórmulas. Este es otro ejemplo realmente del efecto de sustitución. Entonces, sí, se basa en relación a la función de utilidad, que es esa función de utilidad U, X cuadrado por Y, y una renta de 1.200, por ejemplo, ¿no? Tenemos los precios de los bienes, que es 4, el bien X, el precio Y, que es el 4, pero después hay una disminución del precio de uno de ellos, ¿no? Entonces rebaja a 1, entonces ahí se descompone el efecto total en dos efectos, el efecto renta y el efecto sustitución, para hacer el cálculo del equilibrio del consumidor, para maximizar su satisfacción, como habíamos dicho, en una restricción marginal de sustitución, que realmente cuánto es lo máximo que yo puedo, en esa curva que ustedes han visto antes, cuál es realmente el máximo donde una unidad de un bien, pues el incremento de una unidad más de ese bien, pues ya no me va a hacer tan feliz, ya no voy a estar tan satisfecho. Entonces, el cálculo de esas curvas van a la curva de demanda con esta utilidad marginal del bien X y del bien Y, donde se deriva la función como una derivada para hacer el cálculo, es la de 2xy, donde la variable obviamente es x, por eso se deriva, y simplificando se hace la senda de expansión, hasta donde se puede realmente ver esta restricción presupuestaria en el individuo. Se hace la función de demanda, para lo cual se retorna a la función que se tiene, la función de demanda del bien Y, que es 2 renta dividido entre 3 por el precio de X, la función de demanda de la función X igualmente. En este ejemplo, pues este consumidor maximiza su satisfacción con el consumo de 200 unidades X y 100 del Y, con la curva de indiferencia que ustedes ven, que es convexa y donde el punto llega, digamos, a ese punto, es la máxima satisfacción en base a lo que yo tengo actualmente, a mi renta actual, o en base a un cambio de esta renta, a un cambio de este precio, perdón.
cual se descompone en la de dos maneras, la Slutsky, que han visto ahora, o la de Hicks también, y tienen este tipo de fórmulas con rentas compensatorias, en el caso de Slutsky, con esta descomposición del efecto total, con una variación realmente de estos dos efectos de sustitución y el de renta. Con el ejemplo que tienen acá, se utilizan estas fórmulas para calcular la renta compensatoria, ¿no? En este sentido, yo no lo voy a ir desglosando para poder ir avanzando inicialmente, pero ¿qué es lo que tenemos gráficamente en el cambio de o sea, la gráfica de esto es realmente cuánto voy a utilizar del bien X1, bien X2 en base a una renta y una restricción presupuestaria inicial, que sería la línea roja RP1, y que va a modificarse a una restricción presupuestaria RP2 y también nuestros efectos de renta y efectos de sustitución en base a estas curvas, ¿no? Que pueden ir variando. Realmente es más sencillo de lo que parece y con el ejemplo ustedes pueden ir revisándolo con mayor atención. El problema de la inflación, continuando, este tipo de análisis realmente mide realmente el crecimiento de los precios. Cuanto más alta la inflación, los precios crecen. Pero el poder adquisitivo de cada uno de los consumidores, pues se reduce, ¿no? Entonces, hasta aquí el precio del bien es constante en los dos periodos, pero si asumimos que el consumo en el segundo periodo, pues va a variar, ahí está la misma tasa de inflación, que era la 1 más R, ¿se acuerdan del tema del interés? Pues cambia ese tipo en cuanto a nuestra tasa que se puede aparentar a una inflación. Y la restricción presupuestaria tiene esa fórmula, la cual nos permite tener en cuenta que esta modificación del precio puede ser también relacionada a un problema de inflación. Finalmente, el quinto sería el valor actual neto, que yo creo que muchos de nosotros también lo hemos utilizado con el BAN, ¿no? En base a estas restricciones temporales y también el interés que tengo que tener en base a si este dinero yo lo pongo al banco, y este tipo de cálculos se hacen en base a una tabla de costos, de cuántos ingresos tengo, cuántos serían mis salidas, y actuar y cuál sería la restitución de ese valor a través del valor actual neto, que se puede utilizar una tabla Excel para poder utilizar diferentes fórmulas, la fórmula del BAN, ya que ya está escrita en base a estos ingresos y las inversiones. Si es mayor a cero, pues es rentable en sí, y también se calcula después como ustedes saben, el TIR, ¿no? La tasa también para el cálculo de la inversión. El BAN A y el BAN B, acá tenemos un ejemplo y también un Excel que les voy a dejar, que es una de las medidas, una de las herramientas también del cálculo de valoración de los recursos naturales en base a una visión de que un recurso natural pues es un negocio. Entonces se calcula todos los ingresos que van a hacer por parte de ese proyecto, por ejemplo, ambiental, y todos los gastos que vamos a tener, y en base a una inversión inicial, a un capital inicial de 100.000, por ejemplo, y voy a tener los gastos interanuales, por ejemplo, de 20.000 y un ingreso de 30.000. Entonces, ese flujo de caja pues nos va a permitir calcular el BAN, en el cual va a decir que efectivamente mi inversión inicial es recuperable o no, y su comparación con otros tipos de proyectos ambientales, que también lo vamos a ver posteriormente. Luego tenemos los bonos como instrumentos también instrumentos financieros, ¿no? Como parte de lo que hemos visto nosotros para arreglar estas fallas de mercado, pero sobre todo para financiar el consumo de alguien en un momento preciso, ¿no? Entonces ahí hay bonos de empresas, letras de tesoro, pero yo también bonos lo omitía como parte, no de una empresa en sí, pero también bonos para la sociedad, en el cual ese cupón nos permite tener un consumo, y al igual que una empresa, pues en un tiempo como parte de la renta que se puede tener.
Hasta aquí llegaríamos en la lección intertemporal. No sé si alguien más se ha unido. Y si no, estamos continuando. A ustedes si hay alguna consulta. Doctor, yo tengo una consulta. Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí. Me ha llamado bastante la atención este término de satisfacción del consumidor. No sé si estoy equivocada, pero ¿se puede incorporar el término de consumismo en este caso, doctor? Las variables de medición son similares. Esa sería mi consulta, doctor. Sí, Milenka, de hecho, por eso mencionaba, ¿no? Toda la parte de la microeconomía es el tema del consumismo en sí. Realmente yo creo que es el estudio, la ciencia, ¿no? Que como es la economía, la parte relacionada al consumismo, al capitalismo y al capital, tierra, ¿no? Y trabajo, que se resumen, como han visto, en un eje, ¿no? De X, Y, donde está la mayor satisfacción del consumidor. Efectivamente, ahí es donde caería, digamos, toda nuestra, este módulo. Pero por eso mismo yo decía, este tipo de visión para mí es bastante crítica, porque un recurso natural, no se lo puede tratar de la misma manera que, no sé, un bolígrafo, ¿no? Un celular. Y efectivamente, la maximización del consumismo, está reflejada en todas esas fórmulas, herramientas que se han dado por la microeconomía, ¿no? Para el cálculo de los diferentes puntos. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el de teoría de juegos, y el de teoría de juegos es también, bueno, una parte de esta microeconomía, de la economía ambiental, la cual es más que todo la parte matemática, ¿no? La parte de la teoría de juegos como resultados, como acciones que cada uno de los jugadores, de hecho ya no somos consumidores, ya hemos pasado a ser jugadores en esta parte de teoría de juegos, en la cual los resultados dependen de las acciones que puede llevar cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es su elección de cada uno de ellos? Y la teoría de juegos es una ciencia de razonamiento estratégico en la cual se analizan las interacciones, cómo las está realizando cada uno y también tu contrincante, cómo la está razonando el otro, para que estas estrategias interdependientes tengan el mejor resultado. Podemos ir hasta el tema de mejor satisfacción para cada uno. Y los elementos presentes están, como he mencionado, en la estrategia, pues están los jugadores, están las acciones que cada uno va a llevar, están las estrategias que cada uno prefiere, la información que tiene a disposición, los pagos que va a realizar por cada una de sus decisiones y los equilibrios que podría tener en base a que los dos jugadores o los dos competidores no tengan problema. Entonces, muchas de estas situaciones empiezan como mercados gobernados por las fuerzas impersonales de la oferta y la demanda y se convierten en interacciones estratégicas. Puede ser porque nos llevamos bien o porque yo tengo una información sesgada o que me permite tener una mejor jugada. Estos jugadores o consumidores son los que toman la decisión de tener el mejor pago. Vamos por lo mismo, ¿no? El mejor pago, la mayor satisfacción. Y las acciones son las posibles alternativas que pueda decidir ese jugador en base a las de los otros jugadores y la información en base a esas variables que yo puedo tener con el otro jugador, cuáles son sus preferencias y cuál va a ser el pago por cada una de mis decisiones. Realizando todo esto un conjunto de estrategias en la participación de los juegos. Y también mencionamos equilibrios, como el equilibrio de Nash, que es donde las personas maximizan su utilidad y son capaces de hacer su cálculo sin problema. Son racionales los dos jugadores y hacen la mejor respuesta en sus situaciones de cada uno. Es
decir, que no se arrepienten. Entonces, en este caso tenemos dos empresas, empresa nueva, empresa establecida. Entonces, cada uno tiene dos opciones, o una posición agresiva, o una posición acomodada, o de jugar, o de entrar en el juego, o no entrar en el juego, y las valoraciones en cada uno de los cuadrantes, que dice 0, 2, o 0, 2, o -1, -1, que serían los pagos por cada una de las decisiones. Es decir, que si la empresa establecida se acomoda, ¿no?, en cuanto al ingreso de la nueva empresa, no se arrepienten y los dos tienen pago 1 y 1 y compiten. Las dos empresas son competidoras. Pero en el caso de que la empresa establecida pues tenga una posición agresiva y la empresa nueva dice pues yo entro, entonces ahí los dos tienen una puntuación negativa porque van a perder, porque van a pelear. Entonces, ahí tenemos los dos ejemplos y las otras dos que son similares, ¿verdad? Que en caso de la empresa nueva que no entre y la empresa establecida tenga una condición agresiva ante esta nueva empresa o se acomoden, no tiene ningún efecto ya que la empresa nueva no entra. Entonces, tiene el peso de su elección, es mayor, tiene un 2. Juega, entonces gana también la empresa establecida si no entra la empresa nueva, ¿no? Entonces, ahí tenemos las posibilidades de juego en un cuadrante matricial y que se puede dedicar también a desglosarlo de manera de árbol. Y ahí tienen jugador 1, jugador 2 y los ponderados de cada uno de los jugadores en base a su elección. Esta es la misma funcionalidad que el anterior ejemplo, donde el jugador 1 tiene una elección A y el jugador X tiene y el jugador 2 tiene una elección X, entonces tiene una puntuación de 5 y 4, ¿no? Con un conjunto de información que tienen y pagos por cada una de las elecciones. Pero ¿qué tipo de juegos esta diferenciación nos da? Hay diferentes tipos de juego. Para ello tenemos esos 5 juegos que son los más conocidos, en los cuales tienen el dilema del prisionero, el juego de la gallina, batalla de los sexos, pares o nones y juego del seguro. El del prisionero lo he descrito un poquito más acá y va en relación a que la policía sabe, deje ingresar, que dos individuos pues han cometido un crimen, ¿no? Pero no lo pueden probar solamente por un delito menor. Entonces se requiere un culpable rápido. Los sospechosos están en las celdas de manera separada y los policías le proponen, si delatas al otro, te perdonamos tu delito. Entonces lo ideal de esta situación, de este juego, es que ninguno se delate. Los jugador 1 dicen no confieso, jugador 2 no confieso, entonces ninguno se delata. Pero si no lo delato, indica, el otro me va a delatar, entonces voy a confesar, ¿no? Es la lógica. Y también al revés, ¿no? Entonces, de todas maneras, uno de los dos va a ir a la cárcel, haga lo que haga uno, es mejor que delatarlo al otro. Pero si ambos hacen, es la peor situación, porque si los dos se delatan, o sea, si realmente el premio es una situación negativa para los prisioneros, los dos van a la cárcel. Entonces, está este cuadrado matricial en el cual los prisioneros, jugador 1 y jugador 2, ¿cooperan o no cooperan? Si los dos cooperan, como habíamos dicho, que es el C, entonces los dos son castigados. Si los dos no cooperan, pues los dos, nadie se delata y no son recompensados. Es decir, que tienen una menor ponderación de sus pagos. Y para eso están ordenados sus pagos, ¿no? Entre la tentación de cooperar, de no cooperar, no lo delata, la tentación de cooperar, que tiene su recompensa, que va a ser liberado, la de castigo, y la de pardillo o traición, que realmente no uno delata al otro. La estrategia óptima de todas maneras es no cooperar. Y eso se traduce en puntajes, ¿no? Como hemos visto, los puntajes que cada uno le puede dar. Y esos puntajes, pues, dan de no cooperar, tendrían una puntuación de cada uno de 0, 0.
Entonces, esa estrategia, pues es la mejor, a pesar de que en esta combinación de acciones tendría que ser la mejor la de cooperar y cooperar. Entonces, por eso menciona acá el equilibrio de Nash de un juego, que es la combinación, el equilibrio de Nash es la combinación de acciones tal que las acciones de cada jugador es mejor respuesta a las acciones de sus oponentes. Entonces, en el equilibrio de Nash, ningún jugador lamenta su elección, dadas las elecciones de los otros jugadores. Entonces, tendríamos la de los prisioneros, en la que nadie coopera. Entonces, el equilibrio de Nash resulta con 0-0 y no surge otra estrategia mixta, porque la otra estrategia mixta es que uno de ellos se vaya a la cárcel. Entonces, también está el término de ineficiente en el sentido de Pareto. ¿Por qué lo llaman así? Pues el pago de cooperar es menor que el pago de la recompensa. Los dos jugadores podrían mejorar su estrategia si la varían, sin embargo, no hay incentivo a cada uno de ellos para que cambien de cooperar o delatarlo, ¿no? En este caso. Este es el del prisionero, ¿no? Donde realmente la situación, la estrategia mejor era no cooperar y tener un pago menor. Y se refleja un poco en los siguientes juegos, esta dinámica. Por ejemplo, el juego de la gallina, en el cual aquí el ejemplo va en relación de un conductor, que va, dos conductores de hecho, conducen un coche, que se van al barranco, el que gana es el último que desvía para evitar el desastre, y el que se aparta es considerado una gallina. Entonces, va en relación igual a cooperar es desviar su dirección, no cooperar es no desviar su dirección. Pero si los dos no cooperan, los dos tienen un pago negativo, se mueren. Entonces, el peor pago es que ninguno se rinda, los dos mueren. El mejor pago es que se salven realmente. Y la ausencia de cooperación mejora el pago, de hecho. De hecho, la no cooperación, el no tener un pago positivo por una acción, pues es la mejor opción. Y de todas maneras, en este caso de juego, cada individuo se puede salvar por sí solo. Entonces, no necesita duplicar el esfuerzo como en el caso, o tener una estrategia mixta como en el caso del anterior, ¿no? Del juego del prisionero. Entonces, los equilibrios de Nash se produce aquí en el que uno coopera y el otro no. Entonces, ahí tenemos las dos opciones en la que el mejor pago, el no cooperar, permite salvarse, ¿no? En este caso, si los dos cooperan, si los dos desvían, tienen 8-8 y se salvan. La batalla de los sexos aquí es en relación sobre todo al tema de los gustos de diferentes personas o una pareja, ¿no? Y es igual, tiene el mismo razonamiento. Pero aquí ambos jugadores no tienen una estrategia cooperativa o no. Y aquí los equilibrios serían el AA y el BB, porque aquí no es competencia, sino depende realmente de cada uno de lo que ellos elijan. Y es en base a cada uno de sus gustos, ¿no? Si elige uno, por ejemplo, helado y el otro gelatina, pues cada uno va a salir ganando según su elección, pero no de manera que la cooperación permita que uno le haga elegir al otro. Sigue el de pares o nones, igual la misma elección, en el que nones es mejor premiado que el de que cualquier otro. Y acá dice, los dos jugadores muestran simultáneamente los dedos, puede ser pares o nones. Si la suma de los dedos es par, entonces el jugador 2 da un boliviano al jugador 1. Si la suma de los dedos es impar, el jugador 1 da un boliviano al jugador 2. En este caso, más que estrategia, aquí depende del azar y no hay un equilibrio. Es estrategia pura en el sentido de que tienen que cada uno ir mostrando cuánto van a ir teniendo. En este caso, si los dos
son nones, pues cada uno va a ir ganando ahí, cada uno una cantidad. Posteriormente está el de seguro. Dos individuos, en este caso, deben remar un bote para llegar a la tierra. Pues jugador 1 y jugador 2. Los dos tienen que ser cooperativos, el CC, ¿no? Si los dos son cooperativos, pues los dos van a ir y repartir el esfuerzo más rápido. Si solo uno rema, ahí el esfuerzo recae sobre el jugador que es cooperativo y sobre el que no es cooperativo, pues todo el trabajo. Y en este caso hay dos equilibrios de Nash en estrategia pura, los cuales serían el de los dos cooperan o ninguno coopera y ahí nadie se mueve. La parte de teoría del juego, ¿no? Que es sobre todo la parte de conocer cuáles son las elecciones en base a cada uno de ellos, de los jugadores, cuál es la estrategia que tienen, la información que tienen y los equilibrios que pueden tener. Esto sobre todo funciona para las empresas, para saber cuál de ellas, pues, cuál es la mejor opción para poder entrar en un mercado o un producto, para que sea realmente una mejor propuesta para el consumidor, ¿no? Entonces, esta estrategia de juego se mide así, puede ser mucho más compleja en base a los diferentes jugadores, a diferentes elecciones que se tengan y a las valoraciones que se den en cada uno de los juegos. Y en base a esos juegos también están pues las estrategias, la negociación y los contratos. Y la negociación, como todos conocemos, pues se emplea en todo momento, en un trabajo, desde organismos nacionales, gobiernos, internacionales, pero sobre todo, ¿para qué se negocia? Para la lucha de poder, para el tema de que uno quiere realmente ganar más que el otro. Pero bueno, también hay algunas nuevas visiones en el que es ganar y ganar, empresas que cada uno gana, cada uno tiene su interés. Pero de todas maneras, el buscar negociar es buscar resolver, ¿no? El conflicto de intereses que tienen una o más personas o empresas en este caso. ¿Y qué debe existir? Debe existir un conflicto de todas maneras de intereses. Y siempre lo habrá cuando hay un recurso natural de por medio y es realmente lo que mueve las economías de los diferentes países y a nivel mundial. Y sobre todo, ¿por qué sucede? Porque un ser humano quiere lo que otro tiene, o por lo menos donde se encuentra, y se crea una pugna. Y ahí, por ejemplo, hay la situación de que hay el señor Juan, que tiene un tercio, 2/3 del señor Pedro, que negocian la compra y venta de una radio, y cuando se trata de negociar, no basta en conocer cada uno las posesiones que tiene. Pero una posición es lo que se requiere, lo que es necesario, pero en un conflicto eso es la parte visible del iceberg, porque cada uno de los intereses son ocultos, cada una de las empresas o gobiernos o organizaciones internacionales pues tienen otro tipo de intenciones en cuanto a cuando se va a una mesa de negociación y cada uno tiene que conceder o ceder en base a sus mayores intereses, y por eso hay la Universidad de Harvard que actualizó en su pensum, digamos, su currícula, la parte de investigación en relación a tener gerentes que sepan negociar. Entonces la capital del país del capitalismo, pues mejorando cada una de sus ciencias en base al tema de cómo sería bueno llevar un modelo de negociación. Y para eso mostró unas etapas de negociación donde hay la preparación, la negociación, el contrato, la ejecución, después la aplicación, y hay diferentes negociaciones. Ahí Robert y William Fisher y Yuri, de finales de los 70, indicaban una negociación blanda, donde hay concesiones fáciles para un acuerdo, evitando el conflicto, o dura en el sentido de que luchan cada uno a su voluntad para ganar lo máximo y no tienen intenciones de transar.
y ya es bastante extremo en ese caso. Pero ¿cuál es el desarrollo de estas negociaciones? Pues tienen 4 etapas: un diagnóstico de lo que cada uno tiene, cuál va a ser el planteamiento, la ejecución y cierre. ¿Cuál tipo de negociación va a ser? ¿Quién va a mediar? ¿Cuál va a ser el árbitro? ¿Va a haber una acción judicial de por medio? Se tiene que tener en cuenta en el costo-beneficio y analizar realmente qué es lo que voy a perder como gobierno, como empresa, en hacer este tipo de negociación. ¿Cuál va a ser mi planteamiento de esta negociación? Voy a analizar realmente lo que yo tengo, cuál es mi meta, qué información tengo sobre el otro jugador. Entonces, como decía Nierenberg, hay que hacer las tareas para poder entrar a una negociación, establecer una propuesta una vez que ya está ahí, la mesa de negociación, que puede generar diferentes tácticas. Ese juego de jugadores, pues puede permitir esto también facilitar con una creación de resultados satisfactorios, un win-win, lo que dicen, para ambas partes, o en su caso, tener una parte que solamente uno gane y el otro sea el perdedor, una confrontación, pero ahí es una estrategia de que puede afectar también posteriormente, o en el caso de competir de manera un poquito más abierta, ¿no?, de lo que cada una de los jugadores tiene. Se seleccionan tácticas, igual que un proceso de preparación de un combate, para una propuesta, método que se tenga para un plan para el logro de los objetivos que tenga cada uno. Pero esto es una ejecución y una actualización permanente, porque no es solamente una mesa de negociación, sino siguen diferentes interacciones que tienen que controlarse de manera periódica, los acuerdos que pueden ser parciales o finales, y se finaliza muchas veces con un contrato o una ruptura del acuerdo, y se cierra la negociación. Puede ser o no, con un acuerdo o no. Y en base a eso tú tienes que tener la táctica de, si no hay acuerdo, cuáles serían las consecuencias. Se tiene que, si tienes un acuerdo con otra empresa o un gobierno, pues escribirlo, tenerlo en actas, un contrato, un comité de redacción, un cumplimiento de esa negociación. Por ejemplo, la parte laboral, como cada uno de nosotros ha visto, pues la parte de negociación va en el tema de los diferentes beneficios que uno pueda tener, o de manera grupal o colectivos. Una negociación colectiva varía un poco, ¿no?, porque ahí hay una manera de convenios de manera colegiada con mayor cantidad de personas y también con requisitos formales, la parte de un sindicato. Pero de todas maneras tiene que expresar la voluntad de ese sindicato, la voluntad de esa empresa, de ese gobierno, en base a una negociación contractual. El modelo de Harvard pues indica eso, que cada uno tiene que sacar el pedazo más grande de la torta para que realmente se pueda tener la mayor satisfacción o un mayor consumo, digamos, para que se pueda tener una negociación aceptable, o una negociación blanda, o una dura, como hemos visto, colaborativa, o más desfavorable quizás para un posterior conflicto, ¿no? Pero de todas maneras, el negociador ante todo busca tener una relación amable, cortés con la contraparte, en la cual tiene que tener una metodología para que tenga una parte resolutiva y colaborativa. Yo creo que ahí las personas de ciencias sociales, ciencias políticas, hasta las ciencias ambientales, pues en los conflictos ambientales se tiene que tener en cuenta un proceso de negociación en diferentes momentos, ¿no?, de la vida profesional. De todas maneras, como en toda institución, que son las reglas de oro, que hay que separar los problemas de las personas, centrarse en los intereses, lograr un beneficio mutuo, insistir y utilizar criterios objetivos también. Eso sería lo que nos menciona esta parte conceptual de la estrategia de Harvard.
la cual también hay elementos que regulan las negociaciones, las cuales pueden ser alternativas. Cada una se puede realizar por cuenta propia sin que el otro esté de acuerdo. El interés es aquello que requiere alguien detrás de posiciones de las partes. Las opciones, hay diferentes opciones que cada una de ellas pueden tener de las partes, de los jugadores, para lograr un acuerdo. Y obviamente la legitimidad de ese acuerdo en comparación a otra que puede solamente ir de la simple voluntad. El compromiso de cumplir los compromisos, tanto escritos, verbales, en base a estas promesas que pueden ser duraderas, comunicar ese resultado, tanto a la parte interna, si es un colectivo laboral también, para mejorar realmente las capacidades de ese capital de producción y también de mejorar realmente la dinámica de la economía que se incluye dentro de los procesos también ambientales. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. A ustedes. Jorge, que acaba de ingresar. Vamos a continuar. Adelante. Continuamos con el... permítanme un momento. Disculpen. El de externalidades, como hemos visto, en la parte de los fallos de mercado. Y las externalidades también están relacionadas a este señor, a Arthur Pigou, que las emplaza dentro del corazón de la economía ambiental, y ahí los ingenieros ambientales yo creo que conocen mucho mejor que yo, en relación a este tipo de externalidades, ¿no? Positivas o negativas, porque son parte de un costo, ¿no? Que tiene que asumirlo un externo, un costo social, ¿no? De este consumo, que no solamente es de una empresa. La empresa, como hemos visto, negocia, juega, maximiza su beneficio, pero estas externalidades nos llegan a la mayor parte de las personas y lo que tendrían que tener diferentes estrategias para su atenuación, su disminución o su costo realmente entregarlo para que sea disminuido. Y ahí va en relación al tema de la sostenibilidad, ¿no? Que aparece en los años 70, como ustedes seguramente les han mencionado, con el MIT, el Club de Roma, la preocupación del desarrollo sostenible en Brundtland, en este informe, los cuales han sido sobre todo más una preocupación, ¿no? De la parte de las empresas, ¿no? Porque si vamos a contaminar, entonces vamos a tener que pagar, o quién nos va a pedir alguna restitución de esto. Y ahí Marshall ha realizado este análisis microeconómico en el equilibrio parcial de los mercados, obviamente relacionado a la oferta-demanda, precios de equilibrio que hay en esta confrontación, y la parte de cómo van a ser solucionados estas interacciones en realmente un fallo del mercado que puede afectar a diferentes poblaciones. Y sobre todo la interdependencia que tienen entre ellas, además de la inclusión de la tecnología, ¿no? Que permitiría tener una economía a escala, no solo un microemprendimiento, una micro asociación que pueda trabajar, pero ya diferentes empresas de gran dimensión. Y Pigou analiza sistemáticamente estas externalidades, explora las consecuencias, sus interdependencias con el mercado y pone en relación a estos efectos cuáles son los que realmente se representan en base a un consumidor, a un comprador y al vendedor. De todas maneras, el vendedor, ¿qué es lo que quiere? Gracias a la cesión que le dan un bien, está dispuesto a deshacerse de los recursos que afectará a diversos usos, pero
su precio de reserva depende de los costos que ha incurrido para producir. El vendedor quiere recuperar su inversión a todo costo en base a su capital, ¿no? En este caso. El comprador que desea adquirir el bien y su disposición de tener esa renta para pagarlo depende de esa restricción presupuestaria que hemos visto y de la intensidad y su deseo de que le dé una satisfacción a algún bien que pueda adquirir. En este intercambio, pues suponemos que el uso del bien adquirido por el vendedor no concierne a él, sino afecta a otro. Y en este caso, la producción de ese bien, pues afecta también a un tercero. Aunque también, como decía, la producción de una externalidad positiva, está el tema de las flores y el tema de la polinización, que permite realmente la producción de más del 70% de los alimentos. Y en este caso tenemos un cuadro, un gráfico de barras, donde China efectivamente es el mayor productor contaminador del aire. Entonces tenemos una externalidad negativa que afecta a todo el mundo en base a una producción, a un crecimiento de sus factores de producción que contaminan a nivel de planeta, ¿no? Son ahí por lo menos unos 10 países y regiones que afectan principalmente a todo el mundo. Eso produce, como han debido escuchar, los migrantes climáticos, como en el caso de Bangladesh, que ellos no tienen una emisión realmente de CO2 importante, pero son afectados, ¿no?, por ciclones, sequías, inundaciones, y tienen que migrar, migrantes climáticos, ¿no?, con diferentes efectos en sus países. Y ahí el IPCC de Naciones Unidas, entonces la Convención de Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, tiene diferentes informes que muestran los efectos del cambio climático y en diferentes regiones, las cuales pueden verse afectadas por estos migrantes climáticos, para que estas externalidades sean realmente tomadas en cuenta. ¿Por qué? Estos mercados son defectuosos y las consecuencias son mayormente negativas de estos agentes económicos, que no son tomados en cuenta y permiten, más que permiten, son la consecuencia de diferentes, además de enfermedades a nivel de las personas y habitantes. Pero bueno, tenemos la externalidad positiva, también el de los servicios ecosistémicos o las funciones ambientales, que permiten otro tipo de externalidad donde los recursos medioambientales pues permiten tener una mayor conexión con la producción y con un beneficio de bien común para toda la población. Acá está el ejemplo de la polinización, en cual la valoración de esta, no solamente de los polinizadores, polinización y alimentos, pues tienen una gran dependencia con nuestros recursos, lo cual permite la regeneración natural, la fertilización y la polinización de diferentes flores, ¿no? En este caso, no solamente las abejas, pero hay otros polinizadores como las moscas, las hormigas, diferentes insectos, murciélagos, aves, los cuales permiten que más de 100 cultivos puedan ser polinizados y también contar con una cantidad de importancia, de hecho, de ellos mismos, ¿no? Porque no se sabe muy bien la dependencia también de polinización de algunos de los cultivos que tenemos en base a los polinizadores. También la parte de investigación es bastante importante. Y como producción de los principales cultivos nacionales, 10:30 ya, sí, ya es 10:30. Tenemos ahí la parte de los principales cultivos ahí en Bolivia que tenemos, pues están con un porcentaje de dependencia de los polinizadores de, por ejemplo, el café casi 40%, o la quinoa 15%, otros que no tienen polinización, plátanos, pero que permiten tener una
cantidad de cultivos y plantas que nos permiten encontrar en los mercados. Esta parte de frutos silvestres, también, bueno, trabajé con ello en Pando, y sobre todo era la descripción del polen que tenían los polinizadores de los no cultivos, frutos silvestres en este caso, que también permitían su producción. Entonces, la parte de producción de del mismo bosque, ¿no? En este caso. Y estos polinizadores lo ponemos aquí porque tienen diferentes externalidades que también los afectan. Y entre ellas están, obviamente, el tema de los químicos, el tema de la contaminación, pero también hay la introducción de especies exóticas o enfermedades o cambio del suelo, que también hay en Pando o en Beni, pues hay cambio de suelo en el tema más de ganadería, afectando a los polinizadores nativos y las presiones que cada uno de ellos tiene. De todas maneras, la parte que ustedes también tienen es que la certeza de que nuestro calentamiento global y las diferentes externalidades son parte de una acción del humano, y en eso tiene un impacto desde hace mucho tiempo. En el caso de los registros que se han ido contando por diferentes instituciones, además del incremento de la temperatura, también el incremento en cantidad de plásticos, y que supone una extinción, una reducción de la variabilidad, de la variedad de la agrobiodiversidad y la diversidad también animal, y que los planetas que realmente necesitamos para poder consumir de la manera que tendrían los modelos, algunos modelos económicos o sistemas económicos, pues necesitaríamos pues como 5 tierras o 3 tierras o 2 tierras, 2 planetas tierras para que sean suficientes para llenar realmente esa función de utilidad en su máximo esplendor. Bueno, hasta aquí está la primera parte de la clase. Tendríamos, creo, 10 minutos y también nos podríamos ir al Zoom, que les compartiré en el chat para ver si puede funcionar y si es un poco más poder también tener la grabación y tener quizás la agilidad de tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo, doctor. Gracias. Entonces nos damos unos 10 minutos, volvemos en 10 minutos en el enlace de Zoom. Hasta el rato. Perfecto. Perfecto. Gracias.